todo el equipo de Panamá en Directo. Edwin, gracias por la oportunidad. Me parece que el debate ayer fue un debate que, en términos generales, la mayoría de los candidatos demostró mejor preparación en los temas a debatir, cada uno con un estilo distinto, muy particular. Eh, Sin embargo, siento de que había una inclinación en la mayoría y excepto Martín, que fue mucho más preciso, eh, en el resto vi una inclinación a más cantidades de propuestas que calidades de propuestas. Es decir, había como un concurso a ver quién presenta más propuestas. Y realmente en la praxis política sabemos de que el factor tiempo es importante, que mucho abarca, poco resultado genera. Entonces hay que concretizar en temas puntuales que sean realizables, ¿no? El tema del inglés que ustedes están hablando, Cristi estaba señalando hace un ratico, es un ejemplo de ello. O sea, todos o la mayoría hablaban del inglés y como una herramienta fundamental para el desenvolvimiento profesional de los jóvenes en Panamá. Sin embargo, el hacer eso una realidad no ha sido posible. No es que no se haya intentado, se ha intentado de diversas formas, pero todos sabemos que existen pocos resultados notables, palpables en ese aspecto. Y pongo un ejemplo como interrogante nomás para ver si se puede o no se puede. Yo soy de la inclinación de que sí se puede, siempre y cuando se haga en forma realista. ¿Por qué las escuelas privadas, pregunto yo, ya en su gran mayoría en Panamá son bilingües? ¿Por qué las escuelas privadas sí tienen un nivel de enseñanza de inglés muy bueno y contrasta con las escuelas públicas? Entonces, sabemos, yo en una ocasión me encontré un hermano director del Colegio La Salle, que era uno de los colegios más tradicionales en Panamá y que se había quedado a la saga en la enseñanza del inglés, existiendo ya escuelas nuevas que no eran escuelas de sacerdotes, pero que eran escuelas que habían diseñado un programa con mucho énfasis en el tema del idioma inglés y estaban dando buenos resultados. Y el hermano director del Colegio de La Salle me decía, es que el problema que tenemos nosotros es de recursos humanos, porque tenemos una cantidad de profesores que en primer término liquidarlos cuesta muchísimo dinero para poder traer nuevos profesores que tengan la capacidad del idioma inglés. O sea, tú no puedes enseñar inglés dando clases en español. Y ese era el caso del Colegio de La Salle en mi época. Entonces, las clases tienen que ser, por lo menos las mitades de las clases tienen que ser en inglés y en un inglés fluido. ¿De dónde sacas esa cantidad de recursos humanos docentes para hacer eso posible? No lo hay. Entonces empecemos realísticamente, empecemos por planes pilotos en las escuelas públicas. Hagamos escuelas públicas bilingües, pero no se puede hacer masificadamente porque terminamos entonces no haciéndolo bien. Don Rubén, Ese es nada más traigo sin perdernos en el tema ese, es un ejemplo de lo que a mí me quedó el sabor del debate, de que excepto Martín, que no entró en ese estilo de proliferación de propuestas, se concentró en lo que había hecho y que dio buenos resultados como muestra de que cuando tienes el buen juicio, el buen equipo y la voluntad de hacer las cosas, las puedes hacer bien. Entonces, vemos de que el problema no es solamente decirlo, sino saber cómo hacerlo. Y ahí es donde yo veo que el debate se quedó corto, bueno, Rubén, porque yo, yo, ajá, yo coincido con usted en que, y lo dije aquí, en que el debate de ayer fue un polígono de tiro, en el que lo que vimos fue a diestra y siniestra disparos de números y de promesas por doquier. Pero ya que usted trae a colación al candidato Martín Torrijos, a mí me llama la atención en cómo nos quedamos una y otra vez en la narrativa de la generación de empleo va ligado a las megaobras. Y ayer nadie habló
de cómo va a atraer inversión extranjera. Ayer nadie mencionó si va a haber incentivos fiscales. Ayer nadie mencionó qué va a hacer para que los inversores no vayan a Colombia y no vayan a Costa Rica y vengan a Panamá para aumentar el turismo del que tanto queremos hablar cuando somos el 10º país que más atrae turistas en América Latina. ¿A usted cree que le faltó eso, o usted cree que le faltó eso a los candidatos, incluyendo al candidato Martín, Bueno, explicar cómo van a venir empresarios extranjeros a invertir en Panamá? bueno, Martín señaló, manteniendo su estilo del desarrollo del debate, conceptos muy puntuales, genéricos, sin entrar en tantos detalles, porque el tiempo no te... Si caes en entrar a enumerar el menú de los detalles, vas a generar una gran confusión y no vas a enfocarte en lo principal, que es el camino, no es el detalle, porque yo pienso de que el tema de la confianza, el que él reiteró en varias ocasiones, es muy importante, y no solamente él, otros candidatos también hablaron de la confianza. La diferencia es que él ya lo demostró. Él demostró cómo logró el crecimiento económico en el país, generando confianza a través del ordenamiento de las finanzas públicas, que no se había visto en Panamá, que hubiese un límite del PIB versus el nivel de déficit que podía tener el gobierno central. Y eso se perdió, empezaron los subsiguientes gobiernos a romper ese esquema y volvimos a caer en el desorden, el desgreño de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué pasa? Los grados de inversión son fundamentales en todos los países hoy en la era moderna. Entonces, si tú no ordenas las finanzas públicas, tú no estás presentando un país con seriedad suficiente para atraer la inversión. Entonces, eso es como requisito de primer grado. Entonces, tenemos que tener claridad de cómo hacer las cosas antes de lanzarnos en el esquema teórico, que es muy fácil hacerlo, pero que cuesta llevarlo a la praxis Pero política. entonces, ahí, don Rubén, lo que usted dice es que aquí la reactivación económica y el impulso económico que tiene que tener Panamá tiene que ir ligado sí o sí a la ejecutoria del gobierno a través de megaobras. Porque lo que se planteó es la gran autopista. Ajá, pero El tema de la mega obra, Martín sí señaló de que no es un sine qua non. Lo dijo en dos ocasiones, lo dijo que porque alguien le increpó y le dijo, bueno, pero es que ahora no hay mega obra, la mega obra del canal concluyó, y que eso fue un impulsador de la economía. Por supuesto que las mega obras son importantes, por eso yo pienso de que el tema de la autopista, de logística y el desarrollo del hub logístico en Panamá es importante porque es una mega obra. Sin embargo, no podemos concentrarnos en las mega obras, porque las mega obras sí son un esquema de generación o captación de desarrollo económico, porque generan en diferentes gamas el movimiento económico, no solamente directamente en la generación de empleo. Pero tenemos que tener la realidad del país que tenemos por delante, de la economía que tenemos por delante. Entonces, si ahora no va a haber las super megas obras, tenemos que entonces a ir desarrollando los aspectos donde podemos ser competitivos, como el turismo, por ejemplo, pero tenemos que afianzar temas Pero que nos destaquen más nuestras atracciones para captación y aumentar, incrementar el flujo de turismo en Panamá. Pero, pero señor Rubén, con eso, con esas ideas, y un poco regresando también a la idea que estábamos hablando anterior del inglés, porque el turismo, el inglés, la educación, el desarrollo económico, la productividad, todo esto está ligado. Pero para poder hacer estas cosas, lo que a veces pasa y lo que se pierde un poco es hablar con la realidad del país que tenemos. Y Es estamos correcto. hablando de la pérdida del grado de inversión, pero también sabemos que en este país gran parte del problema, por ejemplo, para hacer los planes piloto que se pudieron hacer en ciertas escuelas privadas, usted habló de capital humano, eso entonces entra a tocar una serie de problemas políticos. ¿Por qué? Por ejemplo, los profesores de la escuela pública van a estar de acuerdo con que se puedan traer profesores de extranjero para que den inglés, que es la única realmente alternativa para poder tener la calidad de inglés. ¿Cómo se van a manejar estas cosas? O, por ejemplo, para hablar del tema del turismo, ¿qué son los cambios que se tienen que hacer estructurales que tocan
a los gremios, y todo el mundo aquí le tiene mucho miedo a los gremios por obvias razones. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estas transformaciones y no hablar de la realidad política, de cómo se maneja ese tipo de situaciones? Adelante. Se desconectó. ¿Te desconectó? Como se le cayó la conexión. Internet allá, se perdió la conexión de internet. Aló. Sí, bueno, escuché la primera parte de las preguntas que hizo Cristi y la respuesta es que sí, los gremios a veces se constituyen en un valladar para poder lograr los objetivos deseados del bien común, porque precisamente los gremios solamente miran por sus intereses normalmente, por eso son gremios, por eso son islas dentro de la sociedad. Entonces, el, 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 el propósito del gobierno es ser el gerente del bien común, el administrador de la cosa pública enfocada a lo que más le convenga a la sociedad, no a un gremio, no a un grupo puntual. Nosotros tuvimos que enfrentar gremios en la gestión Martín Torrijos, en alianza del Partido Popular en otrora, y logramos romper esa actitud de los gremios gremialistas, dicho sea de paso, de solamente ver hacia adentro, hacia sus propios intereses, sino poner los intereses del país por delante. Y un ejemplo fue la Caja del Seguro Social. Hubo una resistencia demagógica, politiquera, de muchos gremios aquí a que se hiciesen cosas para salvar a la Caja del Seguro Social, sino que mantenían una actitud muy cómoda de que, no, este es un problema del gobierno y que el gobierno lo resuelva, que el gobierno se meta la mano en el bolsillo, como si ese meterse en la mano en el bolsillo no iba a afectar otras obras, otras necesidades. Entonces, había que buscar una negociación, un arte de convencimiento, no la chabacanería y la mediocridad en que cayó el actual gobierno de convocar a diálogos sin agenda, sin tener realmente un carácter y un liderazgo, sino más bien para que fuese una válvula de escape, de desinflar un poco las tensiones en la calle. No, uno tiene que tener la capacidad de gobernar con carácter, con determinación, siempre y cuando uno apunte hacia el bien común, Ahora, no hacia el propio. Entonces, cuando se hacen las cosas bien, te voy a poner un ejemplo, quizás el tema de la minería, si se hubiese hecho bien, si el gobierno que entre las peores cosas que ha tenido es su talante de negociador, de capacidad de persuasión, capacidad de liderazgo. Entonces, muchos proyectos se hunden, que pudieron ser proyectos viables, pero la forma dañó el fondo. Ese es un ejemplo de ello. El por qué no se generó un gran debate nacional, donde se pudo permitir que la sociedad sobre un tema nuevo, desconocido, se compenetrara. Y al final la verdad es la que se iba a imponer, no claro, la superficialidad que se impuso en esta ocasión. Pero bueno, eso es otro ejemplo de que es importante la capacidad de poder tener ese liderazgo que demostró Martín Torrijos para como un ejemplo de que las cosas complejas se pueden solucionar. Se puede hacer en el tema de inglés y se puede hacer en otros temas complejos si se hizo un tema tan difícil como el tema de la Caja de Seguro Social. Yo quisiera... Hay que decir algo con lo que usted menciona. Usted menciona que aquí se hubiese llegado a un debate mucho más abierto si la forma en cómo hizo las cosas el gobierno hubiese sido mejor. Es que hay que también dar claridad sobre algo. Aquí, por ejemplo, el candidato Martín Torrijos ni siquiera dio opción a que se abriera el debate. Él dijo no a la minería y punto, por la forma. Ni siquiera se abrió el debate de hay que mejorar la forma para debatir el fondo. Y tomando en cuenta esa premisa, el candidato Martín Torrijos sigue hablando del tema del turismo. Y ayer viendo los datos, me llamaba la atención. Panamá está por detrás de México, Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, Chile, Uruguay, en el tema de ingresos de turistas anuales al país. Y está a la par de Costa Rica, El Salvador, Honduras, que tienen un PIB menor al de Panamá.
La pregunta es, el cómo. ¿Cómo nosotros vamos a aumentar el número de visitas de turistas a Panamá y llegar al menos a Uruguay, que es un país que tiene un Producto Interno Bruto menor que el nuestro, pero una extensión territorial parecida y un número de habitantes muy parecido al nuestro?